Bueno, contarles que en estos días nuestro amado y querido país está pasando por dificultades muy grandes y serias y que han afectado a nuestro corazón tremendo. Estábamos felices y algo ocurrió de la noche a la mañana y mi amado y querido Valparaíso, porque amo Valparaíso mucho, la mitad de la ciudad, digamos, está casi destruida entera y lo que quedó está rayado por lo. Y ha sido para nosotros despertar cada mañana y le decía algo a la congregación que mi pena más grande, más grande, más grande es que tenía que haber orado antes de que las cosas comenzaran. Que es algo que uno se le olvida orar y buscar de Dios con todo su corazón. Y ha sido todo un dolor en nuestras almas, los que estamos en Chile, y pedimos perdón a Dios. Escuché a uno de mis pastores amigos por nuestra orgullo de país. Éramos los jaguares de América y ahora con suerte un gato mojado. Entonces, entonces ha sido verdad difícil. Me toca a mí de los versos 15 al 23. Me toca el estudio que hizo el pastor Sandy Adam en Estados Unidos. Yo no soy el pastor Sandy Adam, yo soy chilo nomás, chilito. Ya, pero voy a hablar lo que el Señor mostró a mi corazón. En tiempos del apóstol Pablo, había muchos falsos maestros y hubieron muchas enseñanzas muy dañinas, y que de alguna manera dañaron la vida espiritual de las iglesias cristianas. Después de cada prédica del apóstol Pablo venían los judaizantes, y después de que el apóstol Pablo enseñaba sobre lo hermoso y refrescante que es la gracia, luego venían ellos para decirle, no, te falta también creer en la ley y ser salvo por la ley. Era uno de los pasos. Y luego el apóstol Pablo se ve enfrentado a las herejías gnósticas que estaban levantándose en Colosas, y ellos tenían una confusión tremenda con la creación. Ellos enseñaban que la materia y aún el cuerpo humano eran pecaminosos. También enseñaban que Cristo no tuvo un cuerpo físico, ¿m? Y que no era como una especie como de fantasma en realidad, y no, porque como la materia era mala, entonces Jesús no podía haber tenido contacto con lo material. Y el resultado de esta pervertida doctrina o enseñanza trajo dos cosas importantes. Produjo un ateísmo en extremo y una perversión, porque te decían el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. No importa lo que hagas con el cuerpo. Entonces la gente empezó, ¿cierto?, a caer en una enseñanza totalmente, primero por un lado un ateísmo extremo y luego un libertinaje carnal. Entonces el apóstol Pablo, preocupado por lo que estaba ocurriendo, por las cosas que se estaban mostrando en el momento, él hace una declaración, creo que la más maravillosa que he encontrado, acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero como un pastor preocupado de la doctrina sana, como hablaba Lucho recién, que las ovejas sean bien alimentadas, él en Filipenses capítulo 3, verso 1 nos dice algo, y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto que les escribo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Nosotros, muchos años, yo conozco al pastor Raúl y creo que algunos de mis compañeros también, como más de 30 años, y en más de 30 años hemos escuchado lo mismo. Lo mismo. No es, el próximo año el pastor nos va a contar algo nuevo. Él nos enseña la palabra lo mismo, porque no hay nada nuevo. Es las escrituras. Y estábamos ahí. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tal pastor. Y él nos enseñaba lo mismo. O sea, nos repetían exactamente lo que Pablo dice. A mí no me es molesto y repetiros las mismas cosas. Y para usted y para mí es seguro. Y eso es importante entenderlo. Quien anda buscando algo nuevo nunca entendió. Nunca entendió. Como el Antiguo Testamento dice, a la ley y al testimonio, si no es conforme a eso, es porque no les ha nacido. Y es importante. Y no solo el pastor,
¿cierto? El apóstol Pablo, sino también Pedro, en el capítulo 2, de segunda de Pedro, capítulo 2, los versos 1 y 2, el apóstol nos advierte y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por esa razón el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, desarrolla esto que vamos a estudiar ahora. Déjeme tomar un poco de agua. Usted entenderá que los nervios los tengo más arriba de... Bueno, y esto es lo que el apóstol Pablo escribe aquí. Y dice, hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. La palabra imagen corresponde al griego eikon. Esto indica representación y revelación exacta. Pero ¿cómo puede ser, cierto, que Jesucristo nos revele al Padre si nadie ha visto jamás a Dios? No hay ninguna fotografía, no hay nada que podamos decir, esto es. ¿Ves? Pero Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, el verso 1, nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Porque Cristo no tuvo el origen en la creación. No es creación, Cristo apareció. No, no es así. Lo que el autor está diciendo, que Cristo es ante la creación, antes de la creación. Que Él siempre ha estado. Que Él no fue creado en ninguna parte ni en ningún lugar de la Biblia dice eso. ¿Ves? Porque Él no tuvo principio, porque Él es ante todas las cosas. En Juan capítulo 1, el verso 14, voy a tratar de ir lento porque en la mañana tomé desayuno con algunos hermanos colombianos y alguien dijo, ¿tú traes traductor? Yo le dije, ¿por qué? Porque no entendimos lo que dijiste. Entonces, entonces dice Juan 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra declaración del autor del libro de los Hebreos, que yo nomás, personalmente creo que es Pablo. Dice el Hebreos 1, verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué dice el pasaje? Dice, Él es resplandor de la gloria refulgente de Dios. El apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 18, nos dice, y esto es importante, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es increíble y útil tener un eikon, la imagen de Dios, del Dios invisible, para hacer visible y comprensible lo que de otro modo sería difícil de entender. Y quiero decir algo más. Bueno, Cristo es eikon, la imagen de Dios. Y fíjate que en Juan capítulo 14, los versos 8 al 11, dice así, mira, este también es una declaración importante. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre
que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. En conclusión a este puro versículo es decir, que la vida de Jesús representa al Padre con integridad y exactitud. Segundo, también nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Aquí se refiere no a tiempo, sino a la posición de Jesucristo. No fue el primero en ser creado, sino que Él es el mismo creador. Y eso no lo debe olvidar usted jamás. Él es por encima de todo, es por encima de todo, de toda la creación. En el Salmo 89, el verso 27, en el Salmo 89, el verso 27 nos dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. El primogénito de toda creación significa prioridad, superioridad sobre toda la creación. Jesús no es un ser creado. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y usted debe decir, amén. Amén. Lo que estaba tratando el apóstol Pablo es con una doctrina que se estaba metiendo ahí en las iglesias, que se llama el demiurgo. ¿Qué es eso? Ellos sostenían que de Dios había salido una emanación y que esa emanación después tuvo otra emanación y que esa otra emanación tuvo otra emanación, como una escala, hasta llegó a la emanación llamada Jesucristo. ¿Ves? Entonces, ellos dicen que Jesús es una criatura en realidad. ¿Ves? Y Pablo responde a esta enseñanza, ¿cierto? O refuta esta enseñanza con estos versículos bíblicos. ¿Ves? La palabra que Pablo utiliza aquí es prototokos, que significa antes de toda creación. Antes de toda creación. O sea, que Él no nació. Él siempre ha existido. Él es antes de todo, eterno y sin comienzo ni origen. Verso 16 es increíble, dice, porque en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Génesis 1:1, es interesante esto, porque dice, en el principio creó Dios. La palabra Dios ahí es Elohim, que es la palabra plural. Plural, ¿ya? Y escuchando a mi pastor Chuck, como decía aquí mi consiervo, ¿cierto? El pastor Chuck dice que la palabra Elohim es plural y que él piensa y cree, y yo también, y usted también, yo creo, que está hablando de la Trinidad de Dios. ¿Ves? Entonces, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos. No era singular, no dijo hago, sino hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. El consejo divino, formando, ¿cierto?, al hombre. Y en Juan, capítulo 1, verso del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está diciendo ahora Pablo? Que Jesús es el agente activo de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ves? Las que están en los cielos, en la tierra, en el mar, donde usted piense. Los seres espirituales, las jerarquías, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ves? Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y Él tiene prioridad sobre todas las cosas. Y eso también nos incluye a usted y a mí.
Y la pregunta que yo le hago, ¿Jesús es su prioridad? Se escucha poco una mena acá, pero bueno. Así es. Verso 17, con esto Pablo remata así, pero tremendo, ¿verdad? Dice, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo entonces? Él existió antes de que hubiese un mundo. Él es eterno, Él ha existido siempre, Él es autoexistente. Él es ante todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. La palabra ahí, ¿cierto? Subsisten, significa, es una declaración, significa tener todas las cosas juntas, tomadas. O sea, el Señor sujeta todo. Todo está sujeto en Él. Él tiene agarrado todas las cosas. Si Él soltara, entonces entraríamos en un gran caos y una gran explosión pasaría en el universo. Él tiene todo sujeto. Por eso la importancia de esto. Ahora bien, la siguiente declaración que Pablo hace, es muy importante, porque muestra un poco la parte teológica, pero ahora va a la parte iglesia. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo dice claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. No una denominación, no un líder, ni el papa, ni ningún pastor. La iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Pastores amados, ninguno de nosotros es la cabeza de la iglesia. ¿Y por qué a veces decimos desde los púlpitos, le decimos a la gente cómo debe vestirse? ¿En qué lugar debe andar? ¿Cómo debe vivir? ¿Qué debe escuchar? Si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿por qué tú le dices eso a la iglesia? ¿No se supone que la iglesia es guiada por Cristo? ¿No debemos dejar que Dios gobierne la iglesia? ¿Que nuestro Señor guíe la vida espiritual de las personas? ¿No sería terrible para usted y para mí toda la noche pensando dónde fue la hermana Juanita después del servicio? Espero que no haya ninguna hermana Juanita acá en todo caso, ¿verdad? Pero usted podría dormir en paz pensando, pero es que se van a ir al bar y ¿qué vamos a hacer? ¿No es Cristo la cabeza de la iglesia? ¿No debería usted descansar en el Señor? Que el Señor cuida sus ovejas y que el Señor tiene un trato especial con cada una, como lo tiene con usted y conmigo. ¿No deberíamos nosotros guiar las ovejas con la palabra de Dios? Y que Dios haga la obra en ellas. Y nosotros ser como un parlante, nada más que eso, donde la voz de Dios sale hacia la gente. Ahora, en lo personal, ¿realmente Cristo es la cabeza en su hogar? Hablando a los pastores ahora. ¿Su vida espiritual realmente refleja a nuestro Señor Jesucristo? Pasamos tiempo a los pies de Jesús, porque Él es la cabeza. Y podemos decir lo mismo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, que yo me lo sé de memoria porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Me da tristeza lo que Lucho decía en el sentido de cómo buscas otras cosas. Si la Biblia es tan hermosa. Una vez escuché a mi pastor Raúl decirnos esto. El pastor Raúl siempre nos repite las mismas cosas. Y no crea que le va a enseñar algo nuevo. Las mismas cosas. Eso es lo que uno recibe, es lo que enseña. Si no tienes nada que enseñar, entonces empezamos a buscar otros libros. Empezamos a buscar otras cosas.
En Apocalipsis capítulo 1, el verso 12 y 13, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, candelero, o uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si usted ha estudiado Apocalipsis, sabe que los candeleros son la iglesia. ¿Y quién está en medio de ella? Nuestro Señor Jesucristo. Descanse, duerma. Las ovejas las guía el Señor. Usted enseñe la palabra sana, doctrina sana, y el Señor va a hacer el resto. ¿Crees que Jesús trasnochaba por Pedro? Jesús les enseñó. Les enseñó. ¿Ves? También nos dice que es el primogénito. Y esto está en relación a la resurrección. Porque Jesús resucitó muchas personas, pero ellos volvieron a vivir en el mismo cuerpo y tuvieron que morir nuevamente, como la hija de Jairo, ¿cierto? Como Lázaro y otros. Pero Jesús resucitó para no morir nunca más. Nunca más. Venció la muerte. Apareció al tercer día. Al tercer día. No hay Mahoma, no hay Confucio, no hay nadie. Y tú vas a revisar y si alguien se descuida y miras, están los huesitos ahí. La ceniza está ahí, pero no la de Cristo. No la de Cristo. Él resucitó al tercer día, venciendo lo que el hombre no puede vencer, la muerte. ¿Ves? Entonces Él está ahí. Verso 19 dice: por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, todo poder de Dios está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él se sujeta las enfermedades, los demonios, la naturaleza. Todo se sujeta a Jesús. Todo está sujeto a Él. En Mateo 22, para dar un ejemplo, déjame leerlo, poner los lentes. El verso Mateo 8, verso 23 al 27 nos dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaban y decían: ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Todo creador, todo se sujeta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más aún que Pablo va a decirnos, porque Cristo es el autor y consumador de nuestra salvación, no un fantasma. Y si usted lee cuidadosamente al Evangelio de Juan o sus cartas, te das cuenta que esa doctrina había causado bastante daño. Y lo vamos a mirar un poco. Los versos 20 y 21 dice: y por medio de él, hablando de nuestro Señor, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si tú has... Bueno, sí, usted ha estudiado. Cuando se acuerda que nosotros estamos en la iglesia en el libro de Lucas, vamos a través de todo el Evangelio. Y se acuerda que Jesús, Simón el fariseo, lo invitó a cenar, ¿verdad? Y entró una mujer, ¿cierto?, que estaba ahí y lavó sus pies. Cuando Jesús le dice en el griego: tus pecados te son perdonados, Jesús está diciendo: entra en la paz de Dios, entra en su paz. Porque la reconciliación nos trajo paz para con Dios. Éramos enemigos y extranjeros delante de Dios. Nuestros pecados habían hecho división entre Dios y nosotros. Jesús tomó la mano del hombre y la de Dios y la unió. Pero como varón, no un fantasma. No un fantasma, como varón. La palabra reconciliar, yo la busqué ahí, en el griego. Yo soy un poquito malo, bueno,
alguien dijo que necesito traductor, pero bueno, yo voy a tratar de... En el griego es kata Yahweh. La reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Íbamos por nos salió al encuentro el Señor y cambiamos y nos volvimos hacia Dios. Eso es reconciliar. Y Romanos capítulo 5, verso 1 dice, reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Para con Dios. ¿Cómo se provee esto? A través de su sangre. A través de su sangre. No un fantasma, porque los fantasmas no sangran. Entonces es importante tenerlo claro. Por eso el apóstol toma tanto tiempo, y los apóstoles, en enseñarnos que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y es importante. Porque si Jesús no hubiese sido hombre, ¿quién murió por los pecados entonces? Estaríamos sin salvación. Por eso uno tiene que tener muy claro lo que la Biblia dice sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía esto porque en Primera de Juan, el capítulo 4, verso 1 al 3, es esto, mira. Porque esto fue una doctrina que se empezó a expandir. Entonces los apóstoles le atacaron lo que uno debe hacer también, pues. Ninguno de nosotros, de los pastores aquí, estamos obligados a estar en Calvary. No hay una hoja de miembro, sí, usted tiene que hacer esto. Porque no somos una denominación, somos un movimiento. Fuimos llamados a la comunión y al amor. Y si usted ya no siente más amor, vaya con Dios. Defendemos, ¿cierto?, el legado de nuestro pastor Chuck. Ninguno de ustedes está obligado a seguirlo tampoco. Dice, no me gusta, voy a irme con este señor llamado WHPA, ya, vaya. Pero nosotros amamos este legado. Solo quiero decir cortito antes que me empiecen a hacer así, que significa bájate ya. Antes tengo que decirlo, antes de que fuera pastor de la Capilla Calvario de Valparaíso, había otro pastor llamado Daniel Cubillos. Él ya falleció, un viejito. Y recuerdo, si lo digo como si fuera hoy, ¿cierto?, que mi esposa fue la primera que visitó la capilla y después vine yo. Me acuerdo haberme sentado ahí y haber escuchado una enseñanza y tenía dibujitos el pastor de los frutos del Espíritu y empezó a explicar uno por uno y fue increíble. Yo siempre he dicho lo mismo, yo creo que nací 2 veces a Dios. La primera recibiéndole y arrepintiendo de mis pecados y segunda nací a la doctrina. No podía creer que fuera tan hermosa. Y me extasiaba mirando. Y el pastor en una entrada a su oficina y yo vi que había miles de casetas y yo le dije, ¿qué son esas cosas? ¿Música? No, me dijo, son estudios que envían los pastores. ¿Podría escuchar? Sí, dijo, llévatelos todos. Y sabe, pero que nos salga de aquí, esto es para los otros nomás. Los primeros años de ministerio yo me ponía así, con un cuaderno y anotaba lo que decía el cassette. Estaba recién en el Señor, y la gente después que terminaba el servicio, los hermanos me decían, pastor, buen estudio. Oye, y ¿sabes? Yo decía, Dios santo. Escuchaba al pastor y anotaba todo así. Cuando el pastor, yo también así va. Y así fue creciendo la iglesia y también yo. Y cuando terminé todos esos cassettes me mandaron otros más. Estoy hablando de cassette, imagínense. Y me dijeron, toma, ¿puedes escuchar estos otros? Son de Génesis adelante. Fue maravilloso. Crecimos anotando en un cuaderno. Yo, de hecho, si alguien no me cree, podría traer los cuadernos. Colosense, todo. Fue la manera que me dijeron que aprendiera. Y creo que muchos de los pastores chilenos han hecho lo mismo. Copiamos y aprendimos. En el Evangelio, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3, para ir ya más o menos concluyendo, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto
conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo no ha venido en carne dice, espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. ¿Ve que el apóstol también estaba preocupado del mismo detalle? ¿Del mismo detalle? Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Y el último versículo dice, el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Como conclusión, Pablo nos dice, permanezcan firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio, firmes en la palabra, firmes en la oración, firmes en la esperanza de la venida de nuestro Señor en el rapto de la iglesia o arrebato, de los cuales todos ustedes, pastores amados, fueron llamados por Dios. O si no, estaría aquí, ¿verdad? Si Dios no lo llamó, entonces ¿quién? Dios. ¿Dios lo llamó? Dios lo llamó. ¿Y a qué fuimos llamados? A enseñar su palabra. Yo pienso que Dios me dijo más de 3 veces, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces a usted le ha dicho Dios lo mismo? ¿Más de 3 veces? ¿4, 5, 6? Apacienta mis ovejas. Mire, para concluir. Muchas veces usted y yo estamos pensando, mi iglesia no crece mucho, es una iglesia pequeña, pero eso en realidad no es relevante, ¿sabe? Esto estudiando, Dios me mostró esto para usted y para mí. El número en realidad no es relevante. Lo que realmente es relevante es que usted enseñe la palabra de Dios. Usted no va a escuchar buen siervo fiel porque tenía 1000 personas en su iglesia. Usted va a escuchar buen siervo fiel porque enseñó la palabra de Dios. Porque es la única que usted puede mantenerlo vivo. Es la palabra de Dios. Y tengo 2 citas para concluir. Primero quiero ver Mateo capítulo 24, los versos 25 al 47. Mira lo que Jesús dice. ¿Quién pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado es aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y aún tengo otra cita, mira, que yo la marqué, la puse más grande en mí. Es Marcos 13, 34 al 37. Dice, Marcos 13, del verso 34 al 37 dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y escúcheme bien, y a cada uno en su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es su obra? ¿A qué Dios te llamó? Si eres pastor, apacienta las ovejas. A eso Dios te llamó. Si eres líder de algún ministerio, honra a nuestro Señor estudiando, aprendiendo las Escrituras. Si eres una esposa de pastor, sé su ayuda idónea. Sé su ayuda idónea. Si eres un líder y estás en diferentes ministerios, levanta los brazos de tu pastor en oración. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Cuál es tu obra? Dios les bendiga.